Bienvenidos, amada familia de la fe, a este espacio de descanso y esperanza. Gracias por permitirme acompañarle una vez más. Por favor, deje de lado el ajetreo diario y permita que esta palabra de Dios se convierta en una fuente de consuelo y fortaleza real en su vida. Le pido un pequeño favor. Suscríbase, dele a me gusta y comparta este mensaje con cualquier ser querido que lo necesite. Sea un canal de bendición. Hoy quiero hacerle una pregunta muy simple. Si tan solo con escuchar la palabra de Dios mientras duerme por 8 horas, sus problemas financieros se solucionaran, ¿lo intentaría esta misma noche? Lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos y acostarse. No necesita concentrarse con esfuerzo. Solo tiene que poner el audio y dormir. Sé que suena increíble, pero este sencillo método le funcionó a una diácona en Incheon, Corea, quien logró saldar una deuda de 290 millones de wones, aproximadamente $210,000 USD, por un aval que firmó su esposo. Lo asombroso era que en su rostro no se veía la sombra de la angustia. Al contrario, irradiaba paz. Le pregunté, «Señora, ¿resolvió sus problemas financieros?» Ella me respondió, «Aún me queda un poco por parar, pero ya veo la salida. Mi corazón está en paz». «¿Cómo logra esa paz en medio de esa situación?», le pregunté. «Pastor», me dijo, «puse Filipenses 4 en repetición infinita todas las noches mientras dormía». Yo le dije, «Yo también oré con esa palabra, pero no me sirvió». Ella, sonriendo suavemente, me preguntó, «Pastor, ¿a qué versículo se aferró usted?» Yo respondí, «Al 19, por supuesto, a la promesa de provisión». La diácona me dijo, «Ah, por eso no le funcionó. El versículo 19 jamás se abre por sí solo. En Filipenses 4 hay una secuencia, un orden que debe respetarse. Hay que pasar por los pasos desde el versículo 4 en adelante para que el 19 se active». Al escucharla, algo se derrumbó en mi corazón. Ella continuó, «Al principio yo dudaba. Escuché el audio todas las noches durante un mes y no pasó nada. Pero al segundo mes, algo extraño sucedió. La palabra, al infiltrarse en mi subconsciente mientras dormía, cambió mi forma de pensar al despertar. Mi situación seguía igual, pero mi mente había cambiado. Y a partir de ese momento, comenzaron a ocurrir milagros en mi vida. Amados, es muy diferente leer un versículo una sola vez que permitir que la palabra fluya continuamente en su oído mientras duerme. Es diferente memorizar con la mente que grabar en lo profundo del subconsciente. Esta diácona saldó sus 290 millones de wones en 3 años. Si ahora mismo usted se siente así, el sueldo es fijo pero los gastos son interminables, o siente que su oración no mueve la aguja de sus finanzas, oye su punto de inflexión. Los 7 pasos que compartiremos no son solo teoría, son métodos comprobados por personas mayores que experimentaron milagros reales mientras dormían con esta palabra. Empezamos ahora a desvelar los 7 pasos en la recuperación financiera. Paso 1. La restauración del gozo. Filipenses 4:4. ¿Sabe qué es lo primero que desaparece cuando las finanzas colapsan? La sonrisa. Se despierta y lo primero que revisa es la cuenta bancaria. Los números dan vueltas en su cabeza. ¿Cómo pagaré este mes? Nos dicen que nos regocijemos, pero ¿qué alegría puede haber en esta situación? Pastor, usted no conoce mi saldo. Entiendo ese sentimiento.
Cuando estaba agobiado por las deudas, la alegría parecía algo de otro planeta. Sin embargo, asombrosamente, Filipenses 4 comienza con la alegría. El gozo viene antes que la provisión. El versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese bien, dice siempre. No dice regocíjense solo cuando tengan dinero. Dice siempre. En cualquier momento y en cualquier situación debemos regocijarnos. Y lo repite 2 veces. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué tanta insistencia? Porque es crucial y porque nos cuesta mucho hacerlo. Pablo escribió esta carta estando encadenado en una prisión romana. En el frío suelo de piedra, atado con grilletes, sin futuro cierto, escribió: regocíjense. Esto no fue escrito en la sala de una mansión, fue una confesión que brotó desde la profundidad del sufrimiento. ¿Cómo lo aplicamos? No se trata de forzar una sonrisa. Dice, regocijaos en el Señor. No es regocijarse mirando su cuenta bancaria, es regocijarse mirando al Señor. Su situación sigue siendo difícil, pero usted mira a Jesús que le acompaña en ella. Este es el primer paso. Su corazón debe cambiar antes que su situación. Su enfoque debe cambiar antes que su entorno. Cuando escuche esta palabra todas las noches, la alegría comenzará a brotar en su corazón. Su entorno será el mismo, pero su corazón cambiará. Y cuando su corazón cambia, su entorno también comienza a cambiar, como le sucedió al diácono en Chunchón de 52 años, dueño de un pequeño restaurante. Estaba en números rojos, quería morir. Pero comenzó a dormir con Filipenses 4 en repetición. Al principio sentía rechazo. Regocijaos. ¿Tengo yo motivos para regocijarme ahora? Pero siguió escuchando. Después de mes y medio, un día despertó sintiéndose un poco mejor. La deuda seguía ahí, pero su corazón era diferente. Dios no me ha abandonado. El Señor está aquí. Aquel día abrió su restaurante sonriendo y las cosas comenzaron a cambiar. 3 meses después, sus ingresos subieron. 1 año después, saldó la mitad de su deuda. Él me dijo: Pastor, yo primero elegí el gozo y los ingresos vinieron detrás. Filipenses 4:4 salvó mi negocio. Paso 2. Dejar las preocupaciones. Filipenses 4:6 y 7. Cuando las finanzas se complican, las preocupaciones nos inundan. ¿Cuál es el primer pensamiento al despertar? Otra vez, la preocupación por el dinero. La preocupación nos persigue todo el día. ¿Sabe cuánto nos oprime la preocupación? Deteriora nuestro cuerpo, insomnio, dolor de cabeza, daña nuestras relaciones, irritación y lo peor, daña nuestra fe. Dios, ¿de verdad estás ahí? Pero, ¿qué dice Dios a ver esta preocupación? Filipenses 4:6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. Esto incluye la preocupación financiera, la preocupación por la salud, el futuro. No estéis afanosos es una orden. La clave, ¿qué dice después?
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y dar gracias cuando aún no hay solución? Eso es fe. ¿Qué sucede cuando oramos así? La respuesta está en el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Llega la paz. La situación es la misma, pero la paz inunda su corazón. Es una paz incomprensible, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando escuche esta palabra en repetición todas las noches, las preocupaciones que surgen antes de dormir se irán desvaneciendo. En su lugar vendrá la paz. Como la diácona Park, de 58 años, quien cargaba con una deuda de 150 millones y no podía dormir. Ella empezó a escuchar Filipenses 4. A la tercera semana despertó con una quietud extraña. Una frase resonaba en su oído: la paz de Dios guardará vuestros corazones. A partir de ese día pudo dormir bien. La preocupación no desapareció del todo, pero la paz era más grande. Ella confesó: Pastor, cuando dejé la preocupación, pude ver el camino. Cuando estaba preocupada, solo veía números, pero con la paz se abrió un camino, uno a la vez. Paso 3. El cambio de pensamiento. Filipenses 4:8. Cuando las finanzas son difíciles, nuestro pensamiento se oscurece. Al despertar, los pensamientos negativos nos invaden. ¿No va a funcionar? ¿Por qué mi vida es así? El pensamiento se enreda en una espiral descendente. ¿Por qué es tan importante? El pensamiento crea las palabras crean las acciones crean los hábitos, y los hábitos crean la vida. Por eso, Dios nos dice que cambiemos nuestro pensamiento. Filipenses 4:8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos ordena pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo. No piense, no va a funcionar, sino, Dios está conmigo, por lo tanto puede funcionar. No es, yo puedo por mi propia fuerza, es, Dios lo puede hacer. Este es el pensamiento de fe. Cuando escuche Filipenses 4 repetidamente cada noche, esta palabra comenzará a cambiar su pensamiento. La palabra se filtra en su subconsciente. Al despertar, su pensamiento será diferente. En lugar de pensamientos negativos, el pensamiento de la palabra será lo primero que surja. Así le ocurrió a la diácona en Chonggu, de 55 años, dueño de un taller que iba a cerrar. Ella pensaba, se acabó, no sirvo para nada. Pero al escuchar la palabra, su pensamiento cambió a, aún no ha terminado, Dios está conmigo. Al tener ese pensamiento, su acción cambió. Empezó a vender en línea y un año después contrató a una empleada. Ella confesó, Pastor, cuando mi pensamiento cambió, mis ojos se abrieron. Cuando pensaba, no va a funcionar, no veía nada. Cuando pensé, sí puede funcionar, vi el camino. Paso 4. El secreto del contentamiento. Filipenses 11:12. El contentamiento bíblico no significa resignación, es un secreto. Filipenses 4:11-12 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
El secreto he aprendido. El contentamiento no es innato, es algo que se aprende. ¿Cuál es el secreto? No ser movido por las circunstancias, disfrutar de la paz en Dios en cualquier circunstancia. No es contentarse porque se tiene dinero, es poder contentarse aún sin dinero, porque la base del contentamiento no es el dinero, sino Dios. Aunque ahora no tengo nada, Dios está conmigo, es suficiente. Este contentamiento es necesario para que el versículo 19, la provisión, se abra, porque si no está contento, aunque se le dé, no estará satisfecho. Pero una persona contenta agradece por lo poco, y esa gratitud trae mayor provisión. El diácono Choi, de 60 años, en Dayen, su negocio de seguros colapsó. Se sentía avergonzado y miserable, pero empezó a escuchar Filipenses 4. El versículo 11 le golpeó. He aprendido a contentarme. Empezó a practicar el contentamiento y la gratitud. Al mes, la gratitud se hizo real. Cuando solo miraba lo que me faltaba, era miserable. Pero cuando vi lo que tenía, sentí gratitud. Su rostro se iluminó. La gente comenzó a acercarse. Un conocido le llamó. Oye, ¿conoces a alguien bueno en seguros? Fue su primer contrato en un año. Un año después, fue ascendido a director de sucursal. Él me dijo, Pastor, el contentamiento fue lo primero. Cuando estuve contento, fui provisto. Cuando me quejaba, perdía más. Cuando agradecí, fui más lleno. Paso 5. La confesión de poder. Filipenses 4:13. Este es el versículo más famoso. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta palabra se manifiesta en poder cuando la confesamos. Si la declaramos con la boca, se ejerce una autoridad espiritual. Declárelo a diario. Yo puedo, en el Dios que me da poder, superar esta situación. Esta declaración desata la fe en usted. Es importante recordar que no es yo puedo por mi propia fuerza, sino en Cristo que me fortalece. Es el poder que Dios le da. Cuando escuche esta palabra en repetición todas las noches, se grabará en su subconsciente. Al despertar, será lo primero que surja. Sí, yo puedo hacerlo, porque Dios está conmigo. Así le ocurrió al diácono Khan, de 51 años, cuyo auto lavado estaba a punto de cerrar. Se desesperaba. Es imposible. Pero empezó a escuchar el versículo 13. Una mañana se paró frente al espejo y declaró por primera vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al instante, el valor surgió. Cambió su enfoque y empezó un servicio de autolavado a domicilio. Un año después, saldó la mitad del capital. Él confesó, Pastor, declarar el versículo 13 a diario me dio valor. No puedo se convirtió en puedo. Mi situación seguía igual, pero yo cambié por completo. Paso 6. La ley del compartir. Filipenses 4:14 al 18. Cuando las finanzas están estancadas, lo más difícil es compartir. Yo tampoco tengo. ¿Cómo voy a compartir? La lógica humana es, debo recibir para poder dar. Pero la ley del reino es lo opuesto. Si comparte, será provisto. Si da primero, volverá en mayor medida. Este es el principio que se ve en la iglesia de Filipos, que aún siendo pobre, compartía con Pablo. Pablo dice, busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 17. El compartir les trajo bendición. Y el versículo 19, la provisión, viene después del compartir. Versículo 18. La provisión se abre después de pasar por el compartir. El compartir no solo es dinero. Puede compartir su tiempo, su talento, su oración. Incluso cuando no tiene nada, siempre hay algo que puede compartir. Ese pequeño acto de compartir abre la puerta a la gran provisión.
La Kwan Sonin, de 57 años en Gwangju, con su esposo hospitalizado y sin ingresos, se sintió interpelada por la ofrenda para misiones. A pesar de su extrema necesidad, puso 2 billetes de 10,000 wones, todo lo que tenía, en la ofrenda. Esa misma noche sucedió algo extraño. Una hermana le envió 5 millones de wones para el hospital. En un mes recibió 18 millones de wones en ayuda. Ella lloró y confesó: «Pastor, di 20,000 wones y Dios me dio 18 millones. Cuando compartí, fui provista en abundancia». Filipenses 4, 18 y 19 son verdaderos. Paso 7. La promesa de la provisión. Filipenses 4, 19. Ahora, este versículo se ve diferente. Entendemos por qué al principio no funcionó. El orden estaba mal. Para quien ha pasado por el yoso, la paz, el cambio de pensamiento, el contentamiento, el poder y el compartir, el versículo 19 llega con un poder increíble. Fíjese en los detalles. Mi Dios habla de una relación personal. En Cristo Jesús y en gloria, el canal de la provisión y la forma gloriosa en que lo hará. Conforme a sus riquezas en gloria, no provee conforme a su situación, sino a su infinita abundancia. Toda necesidad vuestra, suplirá su necesidad real, no su codicia. Suplirá. Es una promesa futura que se cumplirá. La diácona de Suwon, con la deuda de 290,000 wones, lo experimentó. Después de escuchar la palabra y vivir la secuencia, al 7º mes su esposo encontró una nueva oportunidad de negocio. Los caminos cerrados se abrieron. 3 años después, saldó la totalidad de los 290,000 wones. Ella confesó: «Pastor, cuando solo me aferraba al 19, no pasó nada, pero cuando la palabra entró en mí en la secuencia, el 19 se hizo realidad». Ahora confesemos juntos esta promesa. Alzando sus manos, declare esta palabra: «Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Yo creo en esta promesa. Elijo el yoso, renuncio a la preocupación, cambio mis pensamientos por la palabra, aprendo el contentamiento, declaro el poder, practico el compartir y espero la provisión de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la secuencia de Filipenses 4. Cuando la palabra entra en nosotros en este orden, las finanzas se recuperan. Ponga Filipenses 4 en repetición infinita a partir de esta noche. No lo escuches solo una vez, escúchalo a diario, durante una semana, un mes. La palabra se infiltrará profundamente en su subconsciente. Y sucederá. El milagro sucederá. Oración final para el descanso y la provisión. Amado Padre Celestial, gracias por revelarnos hoy la maravillosa secuencia de Filipenses 4. Hoy entendí, había un orden. Dios, a partir de hoy seguiré esta secuencia. Primero elegiré la alegría. Aunque mi situación sea difícil, me regocijaré en ti, Señor. Dejaré toda preocupación en tus manos. Te doy gracias de antemano. Que tu paz guarde mi corazón. Cambia mis pensamientos con tu palabra. Renuncio al pensamiento de no va a funcionar. Enséñame el secreto del contentamiento. Dame la fe de que solo contigo, Señor, es suficiente. Declaro el poder de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo superar este problema. Ayúdame a ser alguien que comparte, aún en la escasez. Creo que el compartir abre la puerta a la provisión. Y Dios, ahora me aferro a la promesa del versículo 19. Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que esta promesa se cumplirá en mi vida. Hoy dormiré escuchando Filipenses 4 en repetición. Que esta palabra se filtre a lo profundo de mi subconsciente. Que experimente el milagro de un cambio en mi pensamiento, en mi corazón y en mi situación. En el nombre de Jesucristo vivo, oro. Amada familia, al reclinar su cabeza en la almohada esta noche, que Filipenses 4 les acompañe, que experimenten el milagro, que las finanzas bloqueadas se abran y lo imposible se haga posible. Mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús.
Amén. Bienvenidos, amada familia de la fe, a este espacio de descanso y esperanza. Gracias por permitirme acompañarle una vez más. Por favor, deje de lado el ajetreo diario y permita que esta palabra de Dios se convierta en una fuente de consuelo y fortaleza real en su vida. Le pido un pequeño favor. Suscríbase, dele a me gusta y comparta este mensaje con cualquier ser querido que lo necesite. Sea un canal de bendición. Hoy quiero hacerle una pregunta muy simple. Si tan solo con escuchar la palabra de Dios mientras duerme por 8 horas, sus problemas financieros se solucionaran, ¿lo intentaría esta misma noche? Lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos y acostarse. No necesita concentrarse con esfuerzo. Solo tiene que poner el audio y dormir. Sé que suena increíble, pero este sencillo método le funcionó a una diácona en Incheon, Corea, quien logró saldar una deuda de 290 millones de wones, aproximadamente $210,000 USD, por un aval que firmó su esposo. Lo asombroso era que en su rostro no se veía la sombra de la angustia. Al contrario, irradiaba paz. Le pregunté, «Señora, ¿resolvió sus problemas financieros?» Ella me respondió, «Aún me queda un poco por parar, pero ya veo la salida. Mi corazón está en paz». «¿Cómo logra esa paz en medio de esa situación?», le pregunté. «Pastor», me dijo, «puse Filipenses 4 en repetición infinita todas las noches mientras dormía». Yo le dije, «Yo también oré con esa palabra, pero no me sirvió». Ella, sonriendo suavemente, me preguntó, «Pastor, ¿a qué versículo se aferró usted?». Yo respondí, «Al 19, por supuesto, a la promesa de provisión». La diácona me dijo, por eso no le funcionó. El versículo 19 jamás se abre por sí solo. En Filipenses 4 hay una secuencia, un orden que debe respetarse. Hay que pasar por los pasos desde el versículo 4 en adelante para que el 19 se active. Al escucharla, algo se derrumbó en mi corazón. Ella continuó, «Al principio yo dudaba. Escuché el audio todas las noches durante un mes y no pasó nada. Pero al segundo mes, algo extraño sucedió. La palabra, al infiltrarse en mi subconsciente mientras dormía, cambió mi forma de pensar al despertar. Mi situación seguía igual, pero mi mente había cambiado. Y a partir de ese momento, comenzaron a ocurrir milagros en mi vida». Amados, es muy diferente leer un versículo una sola vez que permitir que la palabra fluya continuamente en su oído mientras duerme. Es diferente memorizar con la mente que grabar en lo profundo del subconsciente. Esta diácona saldó sus 290 millones de wones en 3 años. Si ahora mismo usted se siente así, el sueldo es fijo pero los gastos son interminables, o siente que su oración no mueve la aguja de sus finanzas, hoy es su punto de inflexión. Los 7 pasos que compartiremos no son solo teoría, son métodos comprobados por personas mayores que experimentaron milagros reales mientras dormían con esta palabra. Empezamos ahora a desvelar los 7 pasos en la recuperación financiera. Paso 1. La restauración del gozo. Filipenses 4:4. ¿Sabe qué es lo primero que desaparece cuando las finanzas colapsan? La sonrisa. Se despierta y lo primero que revisa es la cuenta bancaria. Los números dan vueltas en su cabeza. ¿Cómo pagaré este mes? Nos dicen que nos regocijemos, pero ¿qué alegría puede haber en esta situación? Pastor, usted no conoce mi saldo.
Entiendo ese sentimiento. Cuando estaba agobiado por las deudas, la alegría parecía algo de otro planeta. Sin embargo, asombrosamente, Filipenses 4 comienza con la alegría. El gozo viene antes que la provisión. El versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese bien, dice siempre. No dice regocíjense solo cuando tengan dinero. Dice siempre. En cualquier momento y en cualquier situación debemos regocijarnos. Y lo repite 2 veces. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué tanta insistencia? Porque es crucial y porque nos cuesta mucho hacerlo. Pablo escribió esta carta estando encadenado en una prisión romana. En el frío suelo de piedra, atado con grilletes, sin futuro cierto, escribió: regocíjense. Esto no fue escrito en la sala de una mansión, fue una confesión que brotó desde la profundidad del sufrimiento. ¿Cómo lo aplicamos? No se trata de forzar una sonrisa. Dice, regocijaos en el Señor. No es regocijarse mirando su cuenta bancaria, es regocijarse mirando al Señor. Su situación sigue siendo difícil, pero usted mira a Jesús que le acompaña en ella. Este es el primer paso. Su corazón debe cambiar antes que su situación. Su enfoque debe cambiar antes que su entorno. Cuando escuche esta palabra todas las noches, la alegría comenzará a brotar en su corazón. Su entorno será el mismo, pero su corazón cambiará. Y cuando su corazón cambia, su entorno también comienza a cambiar. Como le sucedió al diácono en Chunchón de 52 años, dueño de un pequeño restaurante. Estaba en números rojos, quería morir. Pero comenzó a dormir con Filipenses 4 en repetición. Al principio sentía rechazo. Regocijaos. ¿Tengo yo motivos para regocijarme ahora? Pero siguió escuchando. Después de mes y medio, un día despertó sintiéndose un poco mejor. La deuda seguía ahí, pero su corazón era diferente. Dios no me ha abandonado. El Señor está aquí. Aquel día abrió su restaurante sonriendo y las cosas comenzaron a cambiar. 3 meses después, sus ingresos subieron. 1 año después, saldó la mitad de su deuda. Él me dijo: Pastor, yo primero elegí el gozo y los ingresos vinieron detrás. Filipenses 4:4 salvó mi negocio. Paso 2. Dejar las preocupaciones. Filipenses 4:6 y 7. Cuando las finanzas se complican, las preocupaciones nos inundan. ¿Cuál es el primer pensamiento al despertar? Otra vez, la preocupación por el dinero. La preocupación nos persigue todo el día. ¿Sabe cuánto nos oprime la preocupación? Deteriora nuestro cuerpo, insomnio, dolor de cabeza, daña nuestras relaciones, irritación y lo peor, daña nuestra fe. Dios, ¿de verdad estás ahí? Pero, ¿qué dice Dios a ver esta preocupación? Filipenses 4:6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos. Esto incluye la preocupación financiera, la preocupación por la salud, el futuro. No estéis afanosos es una orden. La clave, ¿qué dice después?
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y dar gracias cuando aún no hay solución? Eso es fe. ¿Qué sucede cuando oramos así? La respuesta está en el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Llega la paz. La situación es la misma, pero la paz inunda su corazón. Es una paz incomprensible, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando escuche esta palabra en repetición todas las noches, las preocupaciones que surgen antes de dormir se irán desvaneciendo. En su lugar vendrá la paz. Como la diácona Park, de 58 años, quien cargaba con una deuda de 150 millones y no podía dormir. Ella empezó a escuchar Filipenses 4. A la tercera semana despertó con una quietud extraña. Una frase resonaba en su oído: la paz de Dios guardará vuestros corazones. A partir de ese día pudo dormir bien. La preocupación no desapareció del todo, pero la paz era más grande. Ella confesó: Pastor, cuando dejé la preocupación, pude ver el camino. Cuando estaba preocupada, solo veía números, pero con la paz se abrió un camino, uno a la vez. Paso 3. El cambio de pensamiento. Filipenses 4:8. Cuando las finanzas son difíciles, nuestro pensamiento se oscurece. Al despertar, los pensamientos negativos nos invaden. No va a funcionar. ¿Por qué mi vida es así? El pensamiento se enreda en una espiral descendente. ¿Por qué es tan importante? El pensamiento crea las palabras crean las acciones crean los hábitos, y los hábitos crean la vida. Por eso, Dios nos dice que cambiemos nuestro pensamiento. Filipenses 4:8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos ordena pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo. No piense, no va a funcionar, sino, Dios está conmigo, por lo tanto puede funcionar. No es, yo puedo por mi propia fuerza, es, Dios lo puede hacer. Este es el pensamiento de fe. Cuando escuche Filipenses 4 repetidamente cada noche, esta palabra comenzará a cambiar su pensamiento. La palabra se filtra en su subconsciente. Al despertar, su pensamiento será diferente. En lugar de pensamientos negativos, el pensamiento de la palabra será lo primero que surja. Así le ocurrió a la diácona en Chonggu, de 55 años, dueño de un taller que iba a cerrar. Ella pensaba, se acabó, no sirvo para nada. Pero al escuchar la palabra, su pensamiento cambió a, aún no ha terminado, Dios está conmigo. Al tener ese pensamiento, su acción cambió. Empezó a vender en línea y un año después contrató a una empleada. Ella confesó, Pastor, cuando mi pensamiento cambió, mis ojos se abrieron. Cuando pensaba, no va a funcionar, no veía nada. Cuando pensé, sí puede funcionar, vi el camino. Paso 4. El secreto del contentamiento. Filipenses 11:12. El contentamiento bíblico no significa resignación, es un secreto. Filipenses 4:11-12 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
El secreto he aprendido. El contentamiento no es innato, es algo que se aprende. ¿Cuál es el secreto? No ser movido por las circunstancias, disfrutar de la paz en Dios en cualquier circunstancia. No es contentarse porque se tiene dinero, es poder contentarse aún sin dinero. Porque la base del contentamiento no es el dinero, sino Dios. Aunque ahora no tengo nada, Dios está conmigo, es suficiente. Este contentamiento es necesario para que el versículo 19, la provisión, se abra, porque si no está contento, aunque se le dé, no estará satisfecho. Pero una persona contenta agradece por lo poco, y esa gratitud trae mayor provisión. El diácono Choi, de 60 años, en Dayen, su negocio de seguros colapsó. Se sentía avergonzado y miserable, pero empezó a escuchar Filipenses 4. El versículo 11 le golpeó. He aprendido a contentarme. Empezó a practicar el contentamiento y la gratitud. Al mes, la gratitud se hizo real. Cuando solo miraba lo que me faltaba, era miserable. Pero cuando vi lo que tenía, sentí gratitud. Su rostro se iluminó. La gente comenzó a acercarse. Un conocido le llamó. Oye, ¿conoces a alguien bueno en seguros? Fue su primer contrato en un año. Un año después, fue ascendido a director de sucursal. Él me dijo, Pastor, el contentamiento fue lo primero. Cuando estuve contento, fui provisto. Cuando me quejaba, perdía más. Cuando agradecí, fui más lleno. Paso 5. La confesión de poder. Filipenses 4:13. Este es el versículo más famoso. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta palabra se manifiesta en poder cuando la confesamos. Si la declaramos con la boca, se ejerce una autoridad espiritual. Declárelo a diario. Yo puedo, en el Dios que me da poder, superar esta situación. Esta declaración desata la fe en usted. Es importante recordar que no es yo puedo por mi propia fuerza, sino en Cristo que me fortalece. Es el poder que Dios le da. Cuando escuche esta palabra en repetición todas las noches, se grabará en su subconsciente. Al despertar, será lo primero que surja. Sí, yo puedo hacerlo, porque Dios está conmigo. Así le ocurrió al diácono Khan, de 51 años, cuyo auto lavado estaba a punto de cerrar. Se desesperaba. Es imposible, pero empezó a escuchar el versículo 13. Una mañana se paró frente al espejo y declaró por primera vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al instante, el valor surgió. Cambió su enfoque y empezó un servicio de autolavado a domicilio. Un año después, saldó la mitad del capital. Él confesó, Pastor, declarar el versículo 13 a diario me dio valor. No puedo se convirtió en puedo. Mi situación seguía igual, pero yo cambié por completo. Paso 6. La ley del compartir. Filipenses 4:14 al 18. Cuando las finanzas están estancadas, lo más difícil es compartir. Yo tampoco tengo. ¿Cómo voy a compartir? La lógica humana es, debo recibir para poder dar. Pero la ley del reino es lo opuesto. Si comparte, será provisto. Si da primero, volverá en mayor medida. Este es el principio que se ve en la iglesia de Filipos, que aún siendo pobre, compartía con Pablo. Pablo dice, busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 17. El compartir les trajo bendición. Y el versículo 19, la provisión, viene después del compartir. Versículo 18. La provisión se abre después de pasar por el compartir. El compartir no solo es dinero. Puede compartir su tiempo, su talento, su oración. Incluso cuando no tiene nada, siempre hay algo que puede compartir. Ese pequeño acto de compartir abre la puerta a la gran provisión.
La Kwansonin, de 57 años en Gwangju, con su esposo hospitalizado y sin ingresos, se sintió interpelada por la ofrenda para misiones. A pesar de su extrema necesidad, puso 2 billetes de 10,000 wones, todo lo que tenía, en la ofrenda. Esa misma noche sucedió algo extraño. Una hermana le envió 5 millones de wones para el hospital. En un mes recibió 18 millones de wones en ayuda. Ella lloró y confesó: «Pastor, di 20,000 wones y Dios me dio 18 millones. Cuando compartí, fui provista en abundancia». Filipenses 4, 18 y 19 son verdaderos. Paso 7. La promesa de la provisión. Filipenses 4, 19. Ahora, este versículo se ve diferente. Entendemos por qué al principio no funcionó. El orden estaba mal. Para quien ha pasado por el yoso, la paz, el cambio de pensamiento, el contentamiento, el poder y el compartir, el versículo 19 llega con un poder increíble. Fíjese en los detalles. Mi Dios habla de una relación personal. En Cristo Jesús y en gloria, el canal de la provisión y la forma gloriosa en que lo hará. Conforme a sus riquezas en gloria, no provee conforme a su situación, sino a su infinita abundancia. Toda necesidad vuestra suplirá su necesidad real, no su codicia. Suplirá. Es una promesa futura que se cumplirá. La diácona de Suwon, con la deuda de 290,000 wones, lo experimentó. Después de escuchar la palabra y vivir la secuencia, al 7º mes su esposo encontró una nueva oportunidad de negocio. Los caminos cerrados se abrieron. 3 años después, saldó la totalidad de los 290,000 wones. Ella confesó: «Pastor, cuando solo me aferraba al 19, no pasó nada. Pero cuando la palabra entró en mí en la secuencia, el 19 se hizo realidad». Ahora confesemos juntos esta promesa. Alzando sus manos, declare esta palabra: «Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Yo creo en esta promesa. Elijo el yoso. Renuncio a la preocupación. Cambio mis pensamientos por la palabra. Aprendo el contentamiento. Declaro el poder. Practico el compartir. Y espero la provisión de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la secuencia de Filipenses 4. Cuando la palabra entra en nosotros en este orden, las finanzas se recuperan. Ponga Filipenses 4 en repetición infinita a partir de esta noche. No lo escuches solo una vez, escúchalo a diario, durante una semana, un mes. La palabra se infiltrará profundamente en su subconsciente. Y sucederá. El milagro sucederá. Oración final para el descanso y la provisión. Amado Padre Celestial, gracias por revelarnos hoy la maravillosa secuencia de Filipenses 4. Hoy entendí, había un orden. Dios, a partir de hoy seguiré esta secuencia. Primero elegiré la alegría. Aunque mi situación sea difícil, me regocijaré en ti, Señor. Dejaré toda preocupación en tus manos. Te doy gracias de antemano. Que tu paz guarde mi corazón. Cambia mis pensamientos con tu palabra. Renuncio al pensamiento de no va a funcionar. Enséñame el secreto del contentamiento. Dame la fe de que solo contigo, Señor, es suficiente. Declaro el poder de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo superar este problema. Ayúdame a ser alguien que comparte, aún en la escasez. Creo que el compartir abre la puerta a la provisión. Y Dios, ahora me aferro a la promesa del versículo 19. Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que esta promesa se cumplirá en mi vida. Hoy dormiré escuchando Filipenses 4 en repetición. Que esta palabra se filtre a lo profundo de mi subconsciente. Que experimente el milagro de un cambio en mi pensamiento, en mi corazón y en mi situación. En el nombre de Jesucristo vivo, oro. Amada familia, al reclinar su cabeza en la almohada esta noche, que Filipenses 4 les acompañe, que experimenten el milagro, que las finanzas bloqueadas se abran y lo imposible se haga posible. Mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús.
Amén. Bienvenidos, amada familia de la fe, a este espacio de descanso y esperanza. Gracias por permitirme acompañarle una vez más. Por favor, deje de lado el ajetreo diario y permita que esta palabra de Dios se convierta en una fuente de consuelo y fortaleza real en su vida. Le pido un pequeño favor. Suscríbase, dele a me gusta y comparta este mensaje con cualquier ser querido que lo necesite. Sea un canal de bendición. Hoy quiero hacerle una pregunta muy simple. Si tan solo con escuchar la palabra de Dios mientras duerme por 8 horas, sus problemas financieros se solucionaran, ¿lo intentaría esta misma noche? Lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos y acostarse. No necesita concentrarse con esfuerzo. Solo tiene que poner el audio y dormir. Sé que suena increíble, pero este sencillo método le funcionó a una diácona en Incheon, Corea, quien logró saldar una deuda de 290 millones de wones, aproximadamente $210,000 USD, por un aval que firmó su esposo. Lo asombroso era que en su rostro no se veía la sombra de la angustia. Al contrario, irradiaba paz. Le pregunté, «Señora, ¿resolvió sus problemas financieros?» Ella me respondió, «Aún me queda un poco por parar, pero ya veo la salida. Mi corazón está en paz». «¿Cómo logra esa paz en medio de esa situación?», le pregunté. «Pastor», me dijo, «puse Filipenses 4 en repetición infinita todas las noches mientras dormía». Yo le dije, «Yo también oré con esa palabra, pero no me sirvió». Ella, sonriendo suavemente, me preguntó, «Pastor, ¿a qué versículo se aferró usted?» Yo respondí, «Al 19, por supuesto, a la promesa de provisión». La diácona me dijo, «Ah, por eso no le funcionó. El versículo 19 jamás se abre por sí solo. En Filipenses 4 hay una secuencia, un orden que debe respetarse. Hay que pasar por los pasos desde el versículo 4 en adelante para que el 19 se active». Al escucharla, algo se derrumbó en mi corazón. Ella continuó, «Al principio yo dudaba. Escuché el audio todas las noches durante un mes y no pasó nada. Pero al segundo mes, algo extraño sucedió. La palabra, al infiltrarse en mi subconsciente mientras dormía, cambió mi forma de pensar al despertar. Mi situación seguía igual, pero mi mente había cambiado. Y a partir de ese momento, comenzaron a ocurrir milagros en mi vida. Amados, es muy diferente leer un versículo una sola vez que permitir que la palabra fluya continuamente en su oído mientras duerme. Es diferente memorizar con la mente que grabar en lo profundo del subconsciente. Esta diácona saldó sus 290 millones de wones en 3 años. Si ahora mismo usted se siente así, el sueldo es fijo pero los gastos son interminables, o siente que su oración no mueve la aguja de sus finanzas, oye su punto de inflexión. Los 7 pasos que compartiremos no son solo teoría, son métodos comprobados por personas mayores que experimentaron milagros reales mientras dormían con esta palabra. Empezamos ahora a desvelar los 7 pasos en la recuperación financiera. Paso 1. La restauración del gozo. Filipenses 4:4. ¿Sabe qué es lo primero que desaparece cuando las finanzas colapsan? La sonrisa. Se despierta y lo primero que revisa es la cuenta bancaria. Los números dan vueltas en su cabeza. ¿Cómo pagaré este mes? Nos dicen que nos regocijemos, pero ¿qué alegría puede haber en esta situación? Pastor, usted no conoce mi saldo.
Entiendo ese sentimiento. Cuando estaba agobiado por las deudas, la alegría parecía algo de otro planeta. Sin embargo, asombrosamente, Filipenses 4 comienza con la alegría. El gozo viene antes que la provisión. El versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese bien, dice siempre. No dice regocíjense solo cuando tengan dinero. Dice siempre. En cualquier momento y en cualquier situación debemos regocijarnos. Y lo repite 2 veces. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué tanta insistencia? Porque es crucial y porque nos cuesta mucho hacerlo. Pablo escribió esta carta estando encadenado en una prisión romana. En el frío suelo de piedra, atado con grilletes, sin futuro cierto, escribió: regocíjense. Esto no fue escrito en la sala de una mansión, fue una confesión que brotó desde la profundidad del sufrimiento. ¿Cómo lo aplicamos? No se trata de forzar una sonrisa. Dice, regocijaos en el Señor. No es regocijarse mirando su cuenta bancaria, es regocijarse mirando al Señor. Su situación sigue siendo difícil, pero usted mira a Jesús que le acompaña en ella. Este es el primer paso. Su corazón debe cambiar antes que su situación. Su enfoque debe cambiar antes que su entorno. Cuando escuche esta palabra todas las noches, la alegría comenzará a brotar en su corazón. Su entorno será el mismo, pero su corazón cambiará. Y cuando su corazón cambia, su entorno también comienza a cambiar, como le sucedió al diácono en Chunchón de 52 años, dueño de un pequeño restaurante. Estaba en números rojos, quería morir. Pero comenzó a dormir con Filipenses 4 en repetición. Al principio sentía rechazo. Regocijaos. ¿Tengo yo motivos para regocijarme ahora? Pero siguió escuchando. Después de mes y medio, un día despertó sintiéndose un poco mejor. La deuda seguía ahí, pero su corazón era diferente. Dios no me ha abandonado. El Señor está aquí. Aquel día abrió su restaurante sonriendo y las cosas comenzaron a cambiar. 3 meses después, sus ingresos subieron. 1 año después, saldó la mitad de su deuda. Él me dijo: Pastor, yo primero elegí el gozo y los ingresos vinieron detrás. Filipenses 4:4 salvó mi negocio. Paso 2. Dejar las preocupaciones. Filipenses 4:6 y 7. Cuando las finanzas se complican, las preocupaciones nos inundan. ¿Cuál es el primer pensamiento al despertar? Otra vez, la preocupación por el dinero. La preocupación nos persigue todo el día. ¿Sabe cuánto nos oprime la preocupación? Deteriora nuestro cuerpo, insomnio, dolor de cabeza, daña nuestras relaciones, irritación y lo peor, daña nuestra fe. Dios, ¿de verdad estás ahí? Pero, ¿qué dice Dios a ver esta preocupación? Filipenses 4:6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: por nada estéis afanosos. Esto incluye la preocupación financiera, la preocupación por la salud, el futuro. No estéis afanosos es una orden. La clave, ¿qué dice después?
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y dar gracias cuando aún no hay solución? Eso es fe. ¿Qué sucede cuando oramos así? La respuesta está en el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Llega la paz. La situación es la misma, pero la paz inunda su corazón. Es una paz incomprensible, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando escuche esta palabra en repetición todas las noches, las preocupaciones que surgen antes de dormir se irán desvaneciendo. En su lugar vendrá la paz. Como la diácona Park, de 58 años, quien cargaba con una deuda de 150 millones y no podía dormir. Ella empezó a escuchar Filipenses 4. A la tercera semana despertó con una quietud extraña. Una frase resonaba en su oído: la paz de Dios guardará vuestros corazones. A partir de ese día pudo dormir bien. La preocupación no desapareció del todo, pero la paz era más grande. Ella confesó: Pastor, cuando dejé la preocupación, pude ver el camino. Cuando estaba preocupada, solo veía números, pero con la paz se abrió un camino, uno a la vez. Paso 3. El cambio de pensamiento. Filipenses 4:8. Cuando las finanzas son difíciles, nuestro pensamiento se oscurece. Al despertar, los pensamientos negativos nos invaden. ¿No va a funcionar? ¿Por qué mi vida es así? El pensamiento se enreda en una espiral descendente. ¿Por qué es tan importante? El pensamiento crea las palabras crean las acciones crean los hábitos, y los hábitos crean la vida. Por eso, Dios nos dice que cambiemos nuestro pensamiento. Filipenses 4:8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos ordena pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo. No piense, no va a funcionar, sino, Dios está conmigo, por lo tanto puede funcionar. No es, yo puedo por mi propia fuerza, es, Dios lo puede hacer. Este es el pensamiento de fe. Cuando escuche Filipenses 4 repetidamente cada noche, esta palabra comenzará a cambiar su pensamiento. La palabra se filtra en su subconsciente. Al despertar, su pensamiento será diferente. En lugar de pensamientos negativos, el pensamiento de la palabra será lo primero que surja. Así le ocurrió a la diácona en Chonggu, de 55 años, dueño de un taller que iba a cerrar. Ella pensaba, se acabó, no sirvo para nada. Pero al escuchar la palabra, su pensamiento cambió a, aún no ha terminado, Dios está conmigo. Al tener ese pensamiento, su acción cambió. Empezó a vender en línea y un año después contrató a una empleada. Ella confesó: Pastor, cuando mi pensamiento cambió, mis ojos se abrieron. Cuando pensaba, no va a funcionar, no veía nada. Cuando pensé, sí puede funcionar, vi el camino. Paso 4. El secreto del contentamiento. Filipenses 11:12. El contentamiento bíblico no significa resignación, es un secreto. Filipenses 4:11-12 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
El secreto he aprendido. El contentamiento no es innato, es algo que se aprende. ¿Cuál es el secreto? No ser movido por las circunstancias, disfrutar de la paz en Dios en cualquier circunstancia. No es contentarse porque se tiene dinero, es poder contentarse aún sin dinero. Porque la base del contentamiento no es el dinero, sino Dios. Aunque ahora no tengo nada, Dios está conmigo, es suficiente. Este contentamiento es necesario para que el versículo 19, la provisión, se abra, porque si no está contento, aunque se le dé, no estará satisfecho. Pero una persona contenta agradece por lo poco, y esa gratitud trae mayor provisión. El diácono Choi, de 60 años, en Dayen, su negocio de seguros colapsó. Se sentía avergonzado y miserable, pero empezó a escuchar Filipenses 4. El versículo 11 le golpeó. He aprendido a contentarme. Empezó a practicar el contentamiento y la gratitud. Al mes, la gratitud se hizo real. Cuando solo miraba lo que me faltaba, era miserable. Pero cuando vi lo que tenía, sentí gratitud. Su rostro se iluminó. La gente comenzó a acercarse. Un conocido le llamó. Oye, ¿conoces a alguien bueno en seguros? Fue su primer contrato en un año. Un año después, fue ascendido a director de sucursal. Él me dijo, Pastor, el contentamiento fue lo primero. Cuando estuve contento, fui provisto. Cuando me quejaba, perdía más. Cuando agradecí, fui más lleno. Paso 5. La confesión de poder. Filipenses 4:13. Este es el versículo más famoso. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta palabra se manifiesta en poder cuando la confesamos. Si la declaramos con la boca, se ejerce una autoridad espiritual. Declárelo a diario. Yo puedo, en el Dios que me da poder, superar esta situación. Esta declaración desata la fe en usted. Es importante recordar que no es yo puedo por mi propia fuerza, sino en Cristo que me fortalece. Es el poder que Dios le da. Cuando escuche esta palabra en repetición todas las noches, se grabará en su subconsciente. Al despertar, será lo primero que surja. Sí, yo puedo hacerlo, porque Dios está conmigo. Así le ocurrió al diácono Khan, de 51 años, cuyo auto lavado estaba a punto de cerrar. Se desesperaba. Es imposible, pero empezó a escuchar el versículo 13. Una mañana se paró frente al espejo y declaró por primera vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al instante, el valor surgió. Cambió su enfoque y empezó un servicio de autolavado a domicilio. Un año después, saldó la mitad del capital. Él confesó, Pastor, declarar el versículo 13 a diario me dio valor. No puedo se convirtió en puedo. Mi situación seguía igual, pero yo cambié por completo. Paso 6. La ley del compartir. Filipenses 4:14 al 18. Cuando las finanzas están estancadas, lo más difícil es compartir. Yo tampoco tengo. ¿Cómo voy a compartir? La lógica humana es, debo recibir para poder dar. Pero la ley del reino es lo opuesto. Si comparte, será provisto. Si da primero, volverá en mayor medida. Este es el principio que se ve en la iglesia de Filipos, que aun siendo pobre, compartía con Pablo. Pablo dice, busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 17. El compartir les trajo bendición. Y el versículo 19, la provisión, viene después del compartir. Versículo 18. La provisión se abre después de pasar por el compartir. El compartir no solo es dinero. Puede compartir su tiempo, su talento, su oración. Incluso cuando no tiene nada, siempre hay algo que puede compartir. Ese pequeño acto de compartir abre la puerta a la gran provisión.
La Kwan Sonin, de 57 años en Gwangju, con su esposo hospitalizado y sin ingresos, se sintió interpelada por la ofrenda para misiones. A pesar de su extrema necesidad, puso 2 billetes de 10,000 wones, todo lo que tenía, en la ofrenda. Esa misma noche sucedió algo extraño. Una hermana le envió 5 millones de wones para el hospital. En un mes recibió 18 millones de wones en ayuda. Ella lloró y confesó: «Pastor, di 20,000 wones y Dios me dio 18 millones. Cuando compartí, fui provista en abundancia». Filipenses 4, 18 y 19 son verdaderos. Paso 7. La promesa de la provisión. Filipenses 4, 19. Ahora, este versículo se ve diferente. Entendemos por qué al principio no funcionó. El orden estaba mal. Para quien ha pasado por el yoso, la paz, el cambio de pensamiento, el contentamiento, el poder y el compartir, el versículo 19 llega con un poder increíble. Fíjese en los detalles. Mi Dios habla de una relación personal. En Cristo Jesús y en gloria, el canal de la provisión y la forma gloriosa en que lo hará. Conforme a sus riquezas en gloria, no provee conforme a su situación, sino a su infinita abundancia. Toda necesidad vuestra, suplirá su necesidad real, no su codicia. Suplirá. Es una promesa futura que se cumplirá. La diácona de Suwon, con la deuda de 290,000 wones, lo experimentó. Después de escuchar la palabra y vivir la secuencia, al 7º mes su esposo encontró una nueva oportunidad de negocio. Los caminos cerrados se abrieron. 3 años después, saldó la totalidad de los 290,000 wones. Ella confesó: «Pastor, cuando solo me aferraba al 19, no pasó nada, pero cuando la palabra entró en mí en la secuencia, el 19 se hizo realidad». Ahora confesemos juntos esta promesa. Alzando sus manos, declare esta palabra: «Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Yo creo en esta promesa. Elijo el yoso, renuncio a la preocupación, cambio mis pensamientos por la palabra, aprendo el contentamiento, declaro el poder, practico el compartir y espero la provisión de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la secuencia de Filipenses 4. Cuando la palabra entra en nosotros en este orden, las finanzas se recuperan. Ponga Filipenses 4 en repetición infinita a partir de esta noche. No lo escuches solo una vez, escúchalo a diario, durante una semana, un mes. La palabra se infiltrará profundamente en su subconsciente. Y sucederá. El milagro sucederá. Oración final para el descanso y la provisión. Amado Padre Celestial, gracias por revelarnos hoy la maravillosa secuencia de Filipenses 4. Hoy entendí, había un orden. Dios, a partir de hoy seguiré esta secuencia. Primero elegiré la alegría. Aunque mi situación sea difícil, me regocijaré en ti, Señor. Dejaré toda preocupación en tus manos. Te doy gracias de antemano. Que tu paz guarde mi corazón. Cambia mis pensamientos con tu palabra. Renuncio al pensamiento de no va a funcionar. Enséñame el secreto del contentamiento. Dame la fe de que solo contigo, Señor, es suficiente. Declaro el poder de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo superar este problema. Ayúdame a ser alguien que comparte, aún en la escasez. Creo que el compartir abre la puerta a la provisión. Y Dios, ahora me aferro a la promesa del versículo 19. Y mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que esta promesa se cumplirá en mi vida. Hoy dormiré escuchando Filipenses 4 en repetición. Que esta palabra se filtre a lo profundo de mi subconsciente. Que experimente el milagro de un cambio en mi pensamiento, en mi corazón y en mi situación. En el nombre de Jesucristo vivo, oro. Amada familia, al reclinar su cabeza en la almohada esta noche, que Filipenses 4 les acompañe, que experimenten el milagro, que las finanzas bloqueadas se abran y lo imposible se haga posible. Mi Dios suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús.
Amén.